¿Qué tal, Arratsaldeon y muy buenas tardes? Bienvenidos, bienvenidas a su cita semanal con nuestro fútbol, el más cercano. La categoría de bronce vuelve a ser nuestra protagonista, hoy con 4 entrenadores acompañándome en nuestro plató. La semana pasada la focalizábamos sobre todo en esa resaca copera con el Baracaldo Club de Fútbol y su emparejamiento con el Valencia como protagonistas. Hoy la realidad liguera es nuestro punto de interés y voy a presentar a los que hoy me acompañan. A mi izquierda, Chus Pinedo, técnico del Sestao River, bueno, formando tándem con Jon González. Muy buenas. Así es, hola, ¿qué hay? Bueno, pues hace 3 semanas, digamos que iniciabais una nueva aventura, la dimisión por motivos personales de Félix Sarriugarte. 3 semanas al frente de la plantilla con Jon González. ¿Qué pequeño balance podemos hacer hasta ahora? Bueno, pues de esas 3 semanas, pues bueno, a nivel de resultados hemos tenido de todo, ganar, perder y empatar. Pero bueno, seguimos con la misma dinámica de entrenamientos, el grupo está bien, el vestuario está reforzado y bueno, con confianza de sacar adelante y de seguir a ver si mejoramos un poco la clasificación del River. Bueno, una de tus primeras peticiones, tener a tu lado a un ex del extinto Sestao Sport como Jon González. Lo comentábamos antes de entrar aquí, esa misma semana, un par de días antes de confirmarse su fichaje, le tuvimos aquí hablando del retuerto, y fíjate lo que es el destino, pues 2 días después digamos que le cambiaba la vida, entre comillas, porque daba el salto a la segunda división B, aquel delantero de los años 90 del equipo verdinegro. ¿Cómo es Jon González y qué te aporta? Bueno, ¿qué aporta al grupo? Pues aporta mucho conocimiento porque tiene una persona con mucha experiencia. Buscamos un poco ese perfil, alguien cercano al club y bueno, habíamos pensado que será el perfil idóneo, el de Jon, y así creo que hemos acertado, porque bueno, las 2 semanas que estamos ya juntos pues es perfecto para trabajar, muy bien. Cuando sucede algo inesperado, como es una dimisión por motivos personales, con el curso apenas comenzado, digamos que en el grupo hay que hacer cierta labor de psicólogo para convertirse en una piña, y creo que el otro día había una estampa, Jito abrazándote a ti para marcar el gol. Sí, el grupo está muy junto, incluso antes de la marcha de Félix, tanto el staff como los jugadores formamos un buen grupo y bueno, lo único que la triste noticia de la marcha de Félix, pues bueno, lo hemos tomado un poco como un motivo para juntarnos aún más, y entonces así lo hemos hecho y bueno, el detalle que tuvo Jito conmigo no lo hago mío personal, lo comparto con todo el vestuario y un poco que refleja la sintonía que tenemos entre todos y para ver si sacamos esto adelante. Seguimos en la margen izquierda. Voy a presentar a Ezequiel Loza, el técnico del Portugalete, a quien de antemano le doy las gracias porque ha venido desde Santander solo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ezequiel, y bienvenido. De nada, hombre, encantado. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es por Iker Zárate. Lo veremos después en las imágenes, pero se produjo una lesión, su codo en el brazo, creo que le operan este jueves. ¿Cómo está Iker? Bueno, pues tiene el codo roto, ¿no? por 3 sitios, le tienen que operar y bueno, él es un chico fuerte y valiente y de ánimo está bien, pero bueno, pues lógicamente pues, es una lesión grave que llevará su tiempo. Estamos hablando de un titán, creo que se rompía la nariz, de hecho nos visitaba aquí con una férula, en el playoff de la pasada temporada con un brazo al cabestrillo. Bueno, cuando se retire sí que podrá presumir de heridas de guerra y seguro que se recupera antes de lo inicialmente previsto, de esta última rotura que ha tenido. Sí, eso seguro, ¿no? Seguro que eso ya te digo, ¿no? Es un chico fuerte que bueno, pues que le gusta mucho el fútbol, que quiere estar cuanto antes y ya lo demostró en el playoff de ascenso el año pasado, que se recuperó antes de tiempo y esta vez pues seguro que también lo hará. Bueno, en el mundo del fútbol siempre está la máxima de que los resultados mandan. Cuando se encadenan victorias y un equipo está arriba, pues se tiende a la euforia. Cuando un equipo está abajo, pues al dramatismo. En vuestro caso, ¿cómo está la caseta? ¿Cómo gestionáis el ver al equipo en puestos de descenso, aunque sea anecdótico, porque son 2 puntos los que os separan de salir de ahí? No, a ver, lógicamente el ánimo no es el mejor, pero sí es cierto que estamos muy unidos y con muchas ganas de sacarlo adelante, ¿no? Sabíamos que no iba a ser fácil y es cierto que no es fácil estar varios partidos sin ganar, que nos está costando ganar, pero bueno, lo importante es que el grupo está muy comprometido, que hay un gran grupo humano y con calidad suficiente para sacar esto adelante. Para ti es tu primera temporada en Segunda División B como entrenador, como futbolista, que luego lo repasaremos y que tienes una larga andadura en esa categoría de bronce. Sí, bueno, pues la conocía como futbolista y bueno, pues como entrenador pues un poco de lejos, ¿no? La verdad que ahora mismo estoy disfrutando muchísimo de ella. Bueno, pues es una categoría donde cada partido es muy difícil ganar y hay que trabajar muchísimo para sacar los partidos adelante y en ese sentido pues estoy encantado.
Bueno, pues desde Cantabria nos vamos hasta Guipúzcoa, hasta Arrasate, porque de allí es Igor Gordobi, el míster del Leioa. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, el Porto en puesto de descenso directo, la Sociedad Deportiva Leioa la plaza de promoción de descenso. A pesar de los últimos resultados, la sensación es que este equipo en cuanto a juego va al alza. Hace 2 semanas neutralizabais un 0-2 ante el Guadalajara, aunque acababais perdiendo, y esta semana más de lo mismo ante el Guernica. Supisteis en la segunda parte levantar un marcador adverso e incluso merecer, como lo veremos posteriormente, la victoria. ¿En ese sentido estás contento, estás tranquilo? Sí, yo creo que estoy muy tranquilo, ¿no? Creo que el equipo pues muestra síntomas de mejoría, ¿no? Desde que empezamos, y bueno, pues la pena es que eso no se transmite en puntos, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, pues bueno, estas 2 últimas semanas en casa, pues bueno, creo que fueron partidos muy similares, ¿no? Creo que el rival, sin hacer mucho, pues se pone por delante en 2 ocasiones, ¿no? Y nos toca remar, y bueno, en eso el equipo pues da la cara, da un paso para adelante, y bueno, creo que es meritorio, ¿no? Lástima lo del Guadalajara, que bueno, una vez más difícil, pues bueno, se nos escaparon vivos. Ese, ¿no?, contragolpe, pero, ¿verdad? Ese contragolpe. Pero bueno, también es verdad que cuando pasan esas cosas, ¿no?, hay que analizar por qué pasan esas cosas, ¿no? Creo que por el juego andamos muy bien, pero bueno, tenemos errores, creo que son errores muy gordos que al final, pues bueno, pues la diferencia entre el éxito y el fracaso está en una línea muy delgada, entonces ahí tenemos que atinar y tenemos que acertar en cosas que no estamos haciendo bien, ¿no? Para el club, para Leioa, ya desde la temporada pasada es un reto estar en Segunda División B, y doble reto para ti este curso, porque también te estrenas en esta categoría. Tenías la experiencia en tercera con el Elgoibar, con el Aretxabaleta. ¿Cómo está resultando ese cambio? Bueno, yo tengo que decir que soy un privilegiado, ¿no? Yo creo que estar en el Leioa con un grupo humano tan unido y con tantos valores, pues para mí es... Cada vez que vamos a Sarriena, pues bueno, pues estamos haciendo un sueño, ¿no? Creo que estamos disfrutando todos un poco del primer año en Segunda División, y nada, creo que es fútbol, y pues como en todas las categorías, pues bueno, habrá cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, estamos encantados, y como he dicho antes, bueno, soy un privilegiado. Tenemos aquí también a la mano derecha de Carlos Docando. El segundo entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta es Pablo Zuluaga. Muy buenas. Hola, qué bueno. Bueno, exfutbolista, como digo, ligado a Carlos Docando en los banquillos del Sestao, del Porto, ahora del Amorebieta. Tuvimos la pasada semana aquí a Miquel Méndez, hablábamos de esa racha de empates. Bueno, se rompía el pasado fin de semana precisamente a costa del Sestao River, de Chus y de John. Sí, la verdad que fue un partido muy igualado, la verdad, ¿no? Tuvimos la suerte de meternos 2 primero, y luego, bueno, ellos tuvieron alguna ocasión, llevaron un poco el mando del partido, pero al final, bueno, nos defendimos bien y conseguimos aguantar ese 1-0. En la tertulia de la semana pasada, Gaizka Vergara, el central del Arenas, os metía entre los 4 favoritos, según él, para disputar la fase de ascenso. Miquel Méndez dijo, bueno, toda la presión para mí, nosotros somos más del partido a partido. ¿Plantilla tenéis? ¿Cómo estáis valorando vuestra trayectoria y vuestras miras de futuro? Nosotros vamos partido a partido. Es cierto que tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero bueno, estamos al principio. Y bueno, como todos los que estamos aquí, me imagino que pues estamos buscando pues esos errores que estamos cometiendo, pues que no se vuelvan a cometer, ¿no? Entonces tenemos margen, y bueno, yo creo que lo que es bueno que el equipo vaya creciendo, que es lo importante. Corrígeme si me equivoco, pero creo que tu carrera en los banquillos va ligada a la de Carlos Docando. Sí. ¿Cómo es Charlie y por qué este matrimonio indisoluble? No, pues nos conocimos jugando en el Baracaldo, la verdad, y bueno, pues tenemos una amistad de muchos años, y estando yo de masajista en el Amorebieta, pues bueno, me llamó para ver si iba con él a Guecho, y desde ese día, pues bueno, me lleva con él a todos los sitios, y bueno, yo encantado, la verdad que estoy muy a gusto con Carlos, es un tío con el que se trabaja fenomenal, te deja trabajar, y bueno, pues la verdad que estoy muy a gusto. Bueno, para el futbolero de pro, para el veterano, pues... Pablo Zuluaga es un clásico de nuestro fútbol, lo has dicho, en el Baracaldo, con Melenita en los años 90 al principio, posteriormente en el Eibar, en el Badajoz, en el Leganés, muchos partidos a tus espaldas en Segunda División, y acabas tu carrera en Amorebieta, precisamente. Sí, estuve en Burgos también 2 años, también, en Segunda B, y luego ya fui a Amorebieta, y bueno, tuve un percance, un tema de corazón, que tuve que dejar el fútbol. Y ahí fue cuando ya me desvinculé de lo que es lo deportivo de jugar, ¿no? Luego ya he estado vinculado al fútbol con pues, tema de masajes, que tengo unos estudios de masajista, de quiromasajista, y ahora con Carlos.
ahí pues bueno, haciendo de todo. Bueno, pues presentados nuestros invitados, entramos en materia, como siempre, repasando los marcadores de la última jornada en el grupo segundo de la Segunda División B, 10ª jornada de competición, con estos resultados: Portugalete 1, Mensajero de La Palma 1, Sociedad Deportiva Leyoa 2, Guernica 2, Talavera 2, Baracaldo Club de Fútbol 2, La Roda 0, Guadalajara 1, Ebro 3, Fuenlabrada 3, Rayo Majadahonda 2, Getafe B 4, era el debut de Rubén de la Red como nuevo míster de los azulones. Castilla 3, Socuéllamos 1, Sanse 0, Toledo 0, Real Unión 2, Arenas 0 y Amorebieta 1, Sestao River 0. Así queda la clasificación tras 10 jornadas celebradas. En el liderato, empatados a 23 puntos, el Castilla y el Baracaldo. En tercera posición se mantiene el Toledo con 19 puntos. Se sitúa cuarto el Guernica con 17. En quinta posición el Arenas con 16. En cuanto al resto de vizcaínos, séptimo el Amorebieta con 16 puntos, a 1 de posiciones de playoff. En duodécimo lugar el Sestao River con 12 puntos. En la plaza de promoción de descenso, la Sociedad Deportiva Leyoa con 10 puntos. Y tercero por la cola el Portugalete con 8 puntos, a 2 de puestos de permanencia. Vamos a repasar un poquito lo que fue la jornada. Lo dicho, hay un empate en el liderato de la categoría, el Castilla y el Baracaldo. Los gualdinegros empataron a 2 en su visita al Municipal del Prado, que tan malos recuerdos le trae al aquí presente Ezequiel Loza, porque recordamos que el Portu en esa eliminatoria de campeones del pasado mes de mayo caía por 2-0 y el ascenso era para este equipo, el talaverano. Lo cierto es que los de David Movilla merecieron mucho más por ocasiones ante el equipo castellano-manchego, pero lo cierto también es que los talaveranos están enrachados. Con esto son ya 5 encuentros sin conocer la derrota. En un balón largo de Alex Quintanilla, el control complicado por parte del Ander Rebaso, quien engaña a todos los presentes. Se parecía un centro, pero al final el esférico se iba al fondo de la portería. Es el primer tanto del ex de la Sociedad Deportiva Leyoa. Todo un veterano, Pedro Díaz, a sus 38 años, le pone ese balón de oro a la cabeza de Cristian, que cabeceaba al fondo de las mallas. Con ese empate a 1 se iba a llegar a tiempo de descanso. Por cierto, Pedro Díaz, que había sustituido al lesionado Rubén Rivera. Alain Arroyo disfrutó de esa buena ocasión antes del descanso y nada más reanudarse la contienda, acción embarullada. El disparo es de Galder Cerrajería. Bernabé rechaza el esférico, rompía el fuera de juego Alex Quintanilla para simplemente empujar en línea de gol para establecer el 1-2. A partir de ese momento, los de la margen izquierda pudieron romper el choque. Armiche remataba al poste y en el rechace Alain Arroyo remataba muy desviado. Momento para la polémica, ese gol fantasma que yo creo que sí fue gol de Agudo, el colegiado no lo estimó así. De nuevo ocasiones que desbarataba un sensacional Bernabé, el Baracaldo no podía sentenciar la contienda y ya en el tramo final del choque, en el minuto 81, Héctor Camps aprovechaba ese servicio de su compañero de Pedro Díaz para colocar el esférico al fondo de la portería defendida por Alejandro. Bueno, pues reparto de puntos, el Baracaldo pierde el liderato, entre comillas, porque lo comparte ahora con el Real Madrid Castilla. Y por su parte, el Arenas encajaba su segunda derrota del curso y perdía su posición de playoff. Los rojinegros cayeron en su visita al Real Unión en el Stadium Gal. Fue un buen partido por parte de los de John Pérez Bolo, pero errores puntuales les terminaron por condenar. Hasta ahora solo habían perdido un partido ante el Castilla en Valdebebas y este domingo en el Gal ante los Irundarras. El hermano de Xavi Alonso, Mikel, marcaba el 1-0, minuto 53, y otro auténtico cazagoles como Jorge Galán en el minuto 68 marcaba el segundo tanto para los fronterizos, que son uno de los conjuntos llamados a estar en los puestos nobles de la tabla clasificatoria. Y ahora sí que sí, pasamos a analizar uno de los derbis que tenía lugar este fin de semana. Igor, tenía lugar en Sarriena, entre el Leyoa y el Guernica. Empate a 2, podríamos decir que fue un derbi vibrante y en el que el Guernica tuvo que dar por bueno el empate, pero que yo creo que a vosotros se os terminó por hacer corto, porque la segunda parte rozasteis la remontada. Bueno, yo creo que la primera parte estuvimos francamente bien, ¿no? Creo que en el minuto 8 nos pitan un penalti un poco dudoso, diría yo. Vamos a ver ahora la mano de Alberto, sí, que se puede pitar o no pitar, pero sí que es cierto que levantó vuestras protestas. No estáis teniendo demasiada suerte, ¿no?, con los arbitrajes este curso.
algunas bueno, acciones, pero vamos, determinadas. nosotros lo que tenemos que hacer es, bajo lo que está bajo nuestro control, trabajarlo, y lo que no está bajo nuestro control no podemos hacer. Esta es la acción en cuestión, el brazo un poquito despegado del cuerpo tal vez, bueno, pitado está, Sí. y el autor del tanto desde el punto de penalti, pues Imanol Echave, un ex de la Sociedad Deportiva Leioa, que no celebró el tanto ante la que fuese su afición, un Echave que había estado 4 encuentros sancionado tras ser expulsado, si mal no recuerdo, en Getafe. Bueno, el partido cuesta arriba y nada más comenzar la contienda, pero lo vamos a ver en este resumen, que Aitor Castro, por ejemplo, tuvo ocasión muy clara ante Altamira, y el Guernica, creo que las dos que tuvo en la primera parte las transformó. Sí, tuvo tres, un centro lateral que bueno, que tampoco tenía mucho peligro, pero bueno, pues de 3 ocasiones pues nos hicieron 2 goles, ¿no? Es una tónica que nos está pasando, entonces bueno, estamos un poco preocupados en ese sentido, ¿no? Que nosotros llegamos fácil, hacemos ocasiones de gol, pero no las materializamos, ¿no? Y el equipo contrario, pues bueno, sin hacer grandes cosas, pues se pone por delante del marcador, ¿no? Y eso que ya no solo Adrián Güemes el que marca, parece que está entonado últimamente también Echaniz, Polanco se ha unido a la fiesta. Sí, cuantos más se unan a la fiesta, mejor. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una de las ocasiones. Por cierto, la Sociedad Deportiva Leioa es uno de los equipos que también ha sufrido las consecuencias de las lesiones. Hace unas semanas en Socuéllamos, Lucho, pues que decía adiós al curso directamente, y de hecho por eso fichabais a Picón. Sí, tenía cruzados y ha dicho adiós a la temporada, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros cuando tenemos lesiones, pues bueno, evidentemente pues nos trastoca los planes, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos una plantilla amplia para hacer frente a todas las adversidades, ¿no? Entonces bueno, estamos, como antes he dicho, encantados con el rendimiento del equipo, y bueno, pues tendremos que analizar los goles, ¿no? Este es un fallo gordo, por eso digo que... Sí, el de Enciondo le gana la espalda sí, a la defensa. Por eso es, tras las pérdidas, pues bueno, no estamos bien colocados, y bueno, son cosas que tenemos que trabajar, las vigilancias, bueno, en ello estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en líneas generales en la primera parte fuimos mejores, pero bueno, nos fuimos con 2-0 en contra, ¿no? Y luego la segunda, pues bueno, tuvimos la fortuna de hacer gol rápido, nada más comenzar, y eso nos metió en el partido, ¿no? Luego ya en el minuto 70, pues bueno, tuvimos las dudas de si ir a por la victoria o mantenernos con un punto. Teníamos un recuerdo nefasto hace 2 semanas con el Guadalajara, y sentimos dudas, y creo que intentamos jugar más largo, intentamos jugar en campo contrario, pero bueno, tampoco estuvimos muy bien, ¿no? Esos 20 minutos, ¿no? A pesar de todo, Echaniz la tuvo en el último suspiro, un remate que entre Altamira y el larguero evitan el gol. Sí, bueno, antes de la de Echaniz tiene una muy clara, Altamira y central de ellos hacen un lío, y bueno, tuvo una ocasión formidable a meter gol, pero es verdad que ellos están en una contra con Santa María, nos pueden haber hecho gol, ¿no? Entonces bueno, pues yo creo que en líneas generales, como he dicho anteriormente, pues bueno, creo que fuimos superiores, ¿no? Pero algo nos está pasando cuando en 2 semanas somos, yo creo que netamente superiores, pero no ganamos, ¿no? Nos tenemos que poner las pilas un poco en cosas que tenemos que trabajar, que andamos trabajando, sobre todo tras pérdida. Las transiciones no las estamos haciendo bien, entonces bueno, pues todo eso nos penaliza, ¿no? Entonces bueno, por lo menos tenemos el foco donde tenemos que mejorar, y bueno, yo creo que siguiendo con la tónica y mejorando algunos aspectos, esa es la que digo yo, ¿no? Sí. Aspectos que tenemos que mejorar, pues bueno, yo creo que el equipo estará mejor, ¿no? Y estamos muy ilusionados y esperanzados de mejorar, ¿no? Sobre todo pues viendo el día a día, ¿no? de la gente, ¿no? Pues cómo entrenan, cómo es el gol. Este es el tanto del empate de Jon Echaniz, uno de los llamados a ser máximos artilleros de este equipo. El gol le avala por su paso por Lezama, por el Baracaldo, el Tudelano. ¿Qué os aporta Jon Echaniz? Bueno, muchísima experiencia, ¿no? Creo que además de gol, pues bueno, tiene trabajo, muchas veces nos sirve de sostén para dar de cara a los jugadores de segunda línea, tiene muy buenos desmarques jugando a los espacios, y bueno, creo que aparte de la grandísima calidad que tiene, pues bueno, creo que es un chaval que intenta mejorar día a día, ¿no? Y bueno, pues estamos muy encantados con el rendimiento de Echaniz y de todos los demás, por supuesto. También me gustaría destacar la experiencia y ese algo, no sé el qué, que aporta Lander Gabilondo. Sí, bueno, a mí no me gusta ya sabía que me individualizar sobre jugadores, ¿no? Pero creo que todos somos importantes, ¿no? Creo que Lander tiene
pues unas cualidades que nuestro trabajo está en potenciar sus cualidades y limitar un poco sus carencias, ¿no? Creo que es un jugador apto para las transiciones ofensivas, rápido, ataca muy bien los espacios y bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar sus cualidades, ¿no? Es un equipo que también sabéis reaccionar cuando vienen mal dadas. Recuerdo la racha de 4 derrotas consecutivas al comienzo de Liga, con goleadas incluidas. Tal vez aquello era más sangrante que lo que igual os está pasando ahora, que las sensaciones son mejores, pero en aquel momento supisteis encadenar 2 triunfos, uno de ellos en Fuenlabrada. Digamos que el camino está marcado, a pesar de que hay muchas cosas por mejorar, como bien apuntas, pero ya se ha puesto el foco en un antecedente, como fue aquella racha de 4 derrotas consecutivas y además siendo un coladero directamente. Sí, bueno, nosotros creo que al hacer un análisis de los 10 partidos que llevamos, ¿no? El primer partido pues, estuvimos muy bien contra la Amorebieta, fue un partido para mí de empate, pero al final tuvimos la fortuna de que Güemes metió un gol y bueno, nos quedamos con 3 puntos, las acciones eran buenas, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que contra el Sestao también en la primera parte competimos muy bien. Fuimos al descanso con 1-0 pues, por un gol en un mal despeje de Aldalur. Bueno, estábamos yo creo que compitiendo bien, pero a partir de Arenas, pues bueno, creo que todo se enrareció un poco. No estábamos trabajando todo lo bien que podíamos trabajar en los entrenamientos y yo creo que es un punto de inflexión el partido que hicimos en Socuellamos, ¿no? Perdimos 2-1, sí. Pero ante 1000 adversidades, pues sí, el equipo pues, con 1-1 tuvimos una contra muy buena de Castro que podíamos haber sentenciado el partido. No lo hicimos, pero bueno, ahí nos dimos cuenta que compitiendo y siendo intensos y con un buen trabajo táctico, pues bueno, éramos capaces de hacer frente a cualquier equipo, ¿no? Y yo creo que a partir de Socuellamos, pues bueno, el equipo es otro, ¿no? Creo que tenemos marcadas las líneas, sabemos lo que queremos y eso es muy importante, ¿no? Me acuerdo de ese partido, del golazo de Zurdo, creo que fue un chutazo desde muy lejos, se rompió Lucho, también Alex Ubicochea tuvo un percance, pues sí, además os adelantabais muy pronto en el marcador y os empataban prácticamente la segunda acción en un saque de estos de banda a la inglesa. Sí que es cierto que en ese momento tú, a pesar del resultado, decías que, bueno, que esas eran las líneas maestras a seguir y posteriormente los resultados llegaron. Así que en ese sentido, pues ahora lo que tenéis que hacer es pulir un poquito esos errores puntuales porque os llegan, digámoslo así, muy poco, pero os las enchufan. Eso es un poco lo que nos preocupa, ¿no? Creo que están llegando muy poco, sin hacer muchas cosas, pues el contrario nos mete y saca puntos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa un poco, ¿no? Estamos teniendo ocasiones, estamos jugando muchos minutos en campo contrario y por eso te digo que bueno, las transiciones las tenemos que controlar muchísimo mejor, tenemos que ser un equipo más, cuando perdemos tenemos que cerrarnos mucho antes, entonces bueno, estamos en la línea de que tenemos que trabajar pues cosas, pero yo creo que el equipo tiene alma, tiene corazón, tiene ilusión y no es fácil levantar partidos en segunda con 2-0, entonces bueno, pues eso nos hace ser positivos y nos hace sobre todo confiar en la gente que está trabajando día a día con nosotros, ¿no? Teníamos otro derbi también vizcaíno el pasado fin de semana y además era un duelo especial porque en Amorebieta y en Sestao River jugó John Gaisca Price, que también por problemas cardíacos tuvo que dejar la práctica del fútbol. La victoria cayó del lado local, de los de Carlos Docando y de Pablo Zulvaga. ¿Vosotros cómo visteis aquel partido, del que por desgracia no podemos ilustrar con imágenes? Bueno, pues fue por parte del River, creo que comenzamos bien el partido. Tuvimos unos 10 primeros minutos en que jugamos en su campo, tuvimos una ocasión muy clara que no la metimos y bueno, a partir de ahí, de los 10 minutos, pues ya hubo un par de situaciones de balón parado para la Amorebieta, nos rompió un poco el ritmo, el partido se igualó un poco y sin crear peligro de la Amorebieta, pues bueno, la primera que tuvo nos la metió. Ubis nos la metió muy bien, tuvimos un error en la línea de atrás y ahí recibimos el gol. Seguimos atacando, seguimos intentando imponer nuestro juego, hubo momentos que pienso que lo conseguimos, pero la Amorebieta se defendió muy bien y nos costó mucho. Y luego las ocasiones que tenemos, pues no las materializamos y es un poco el debe que tenemos, ¿eh? Pablo, el Amorebieta venía en una línea ascendente, bueno, ya se estaba convirtiendo un poquito en el rey de los empates, pero otra vez la senda del triunfo y una victoria que os coloca a tiro de puestos de playoff. ¿Cuál fue tu visión de ese choque? Mira, lo que hemos hablado, fue un partido muy igualado. La verdad que Sestao fue un poco el que llevó pues, la manija del partido
Y bueno, pues nosotros nos defendimos muy bien y la verdad que tuvimos suerte de que la primera que tuvimos pues la enchufamos. Entonces eso te da más tranquilidad, pero aún así luego tuvimos en la primera parte, en la segunda parte nada más empezar una ocasión de Orbegozo que bueno, que si metemos ese 2-0 yo creo que el partido hubiese ya, pues no te voy a decir sentenciado, ¿no? pero hubiese estado casi sentenciado. Y no la metimos y luego pues el Sestao con sus armas, que tiene un muy buen equipo, pues bueno, nos llegaba por banda sobre todo y bueno, pues no materializaron ninguna acción de gol, ¿no? Y bueno, la verdad que nos defendimos muy bien, eso sí, eso es verdad. Creo que es la segunda derrota de toda la temporada del Sestao, ¿no, Chus? Sí, es la segunda derrota, ¿no? A nivel de goles encajados, pues somos el equipo que menos goles ha encajado del grupo. Pero por contra, también somos el segundo equipo que menos goles mete. Entonces, un poco el balance ese, pues hay que... Con la pólvora que hay dentro, sí, ¿verdad? Pólvora, pero es que no... Tenemos potencial, creamos ocasiones, pero es que de cara a gol no somos muy eficaces. Entonces tenemos que mejorar eso porque al final son los puntos, ¿no?, los que se nos van. Hablando de lesiones, Leandro, hace 2 semanas lesionaba ante el Real Unión y creo que también estará fuera de combate 2-3 meses. Sí, tiene una lesión de... media larga duración de ligamento posterior de la rodilla y bueno, vamos a esperar que se recupere bien y esperamos que quede temporada para él para cuando vuelva. Recuerdo Félix después del partido ante el Castilla, que aunque no debe ser excusa, pero sí que lamentaba un poquito que era casi imposible tener un 11 tipo porque las lesiones tampoco se estaban respetando. Bueno, tuvimos 10 días, un par de semanas ahí donde, sobre todo en el centro del campo, sufrimos una serie de problemas a nivel muscular, Pedro Izurza, Eneco, y bueno, pues quizás eso nos trastocó un poco, ¿no? Buscar un poco un equipo que tenga continuidad. Ahora estamos quitando la lesión de Resines en pretemporada y la de Leandro ahora, pues todo el equipo está disponible y bueno, vamos a ver si damos con la tecla para que el equipo tire. Porque tú también eres el preparador físico del equipo. Sí. En principio eras el ayudante, pero también preparador físico de Félix, pues ahora entrenador y preparador físico. De esos casos hay pocos en el mundo del fútbol, ¿eh? Bueno, quizás no es habitual, bueno, seguro que no es algo excepcional tampoco, pero bueno, habitual es cierto que igual no lo es, pero bueno. Luego ahondamos un poquito más en la trayectoria de ambos conjuntos, pero tenemos que terminar el repaso a la jornada con el duelo entre el Portugalete y el Mensajero. Duelo directo entre equipos que ocupan plaza de descenso directo. Ezequiel, me imagino que os habíais marcado este partido en rojo por poder ser un punto de flexión. Una victoria os sacaba de ahí, pero bueno, al final tablas, veremos el golazo que marcaban ellos también. El lado positivo, que supiste neutralizar una renta adversa, como sucediera por ejemplo ante el Fuenlabrada. Lo negativo, pues que en casa no ganáis esta temporada. Sí, está claro, ¿no? Está claro que ese es un poco pues, lo que tenemos que mejorar, ¿no? En casa tenemos que hacerlo más fuertes. El equipo sí que en casa yo creo que ha merecido más de lo que ha conseguido. Creo que ha hecho partidos para haber ganado. Pero bueno, pues lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que por unas cosas o por otras al final no has ganado, ¿no? Y lo que tienes que hacer es trabajar y trabajar para mejorar aspectos puntuales que son los que nos están penalizando mucho y llevando a no conseguir esos puntos. Bueno, se podía desde fuera, desde la grada, el aficionado, marcar como clave este choque. Bueno, llega el penúltimo, o el colista es ahora, el Mensajero de La Palma, pero que no nos engañe, la situación clasificatoria de los canarios, creo que todos coincidís en que es uno de los equipos más creativos en el centro del campo. Incluso partidos que ha perdido por goleada ha merecido mucha mejor suerte, así que no era ninguna perita en dulce. Está claro, ¿no? Aquí en este grupo y en esta categoría no hay nadie fácil, ¿no? Y aunque sea el colista, sabíamos que no iba a ser fácil, que teníamos que trabajar muchísimo, como sí creo que hicimos, ¿no? Que apretar mucho en campo contrario, no dejarles a ellos combinar, que ahí son fuertes cuando combinan y tocan, pues se hacen fuertes y llegan bien a la portería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo hicimos bien en ese sentido. La primera parte, los primeros 20 minutos prácticamente nos acercaron al área, apretamos mucho en campo contrario, nosotros sin crear ocasiones, es cierto, pero apretando mucho en campo contrario. Y luego ellos, pues bueno, pues en esta jugada meten este golazo. Y bueno, desde 40 metros, Fede. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí el equipo sí que estuvimos 5 o 10 minutos un poco groguis, ¿no? Porque, bueno, pues no nos lo esperábamos tal y como iba el desarrollo del partido. Justo antes del gol, hemos visto la lesión grave de Iker, que eso también trastoca al equipo. Pues sí, claro, lógicamente, pues eso, habíamos preparado el partido para jugar con Iker y con Galder arriba y hacer mucho daño con ellos dos, y bueno, pues en ese sentido tuvimos que cambiar el sistema, el planteamiento y todo, ¿no? Pero bueno, no es excusa, ¿no? A partir de ahí ya te digo, en la segunda parte salimos a por ellos,
metimos a Germán, que nos dio cositas diferentes a lo que estábamos haciendo, y bueno, ellos en alguna acción puntual tuvieron ocasiones también, pero yo creo que en la última media hora empatamos y les embotellamos, les hicimos sufrir, y bueno, pues generamos alguna ocasión para habernos llevado al partido, ¿no? Bueno, ya te digo, ¿no?, que seguir trabajando, continuar con la línea de trabajo, mejorar aspectos puntuales que tenemos que mejorar, que es lógico que estamos haciendo mal, y que, ya te digo, con el compromiso que hay en la plantilla, bueno, pues se puede sacar adelante. Hay que destacar el golazo, porque así lo es, de Gabri Ortega. Es una semitijera, además un futbolista que era expulsado hacía 2 semanas en ese derbi ante el Baracaldo, por cierto, una expulsión muy protestada y muy polémica. Bueno, después. Pues fue una jugada en la cual hicieron falta a él, ¿no? Y le expulsaron a él, pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Fue un golazo, sí, la verdad que la bajó con el pecho y la metió muy bien, y ya te digo, ¿no?, que la pena es luego en esos últimos 20 minutos que estuvimos ahí no haber conseguido meter el gol de la victoria. Sí, porque tampoco hubo, ¿no?, ocasiones. No, ellos acumularon mucha gente atrás ya para defender, estaban sufriendo físicamente, incluso había jugadores con calambres y demás, y bueno, pues acumularon mucha gente en zona defensiva y era difícil acabar las jugadas, ¿no? Sí que llegábamos hasta allí, sí que los acercamientos eran continuos, pero no conseguíamos rematar, ¿no? Sí, estamos viendo el gol de Gabri Ortega. Decías que sabéis lo que tenéis que mejorar. ¿Cuáles son los puntos débiles ahora mismo del Porto? Bueno, yo creo que hay momentos en los cuales nos desconectamos, ¿no? Creo que hacemos partidos muy competitivos, somos un rival difícil para cualquier rival, pero hay momentos de los partidos en los cuales bueno, pues, tenemos lagunas de concentración y eso nos cuestan goles, ¿no? Eso tenemos que mejorar. No conseguimos dejar la portería a cero, que es algo que en esta categoría se paga, lógicamente, y en cualquiera, y esa es una de las bases que tenemos que conseguir, dejar la portería a cero, y a partir de ahí pues creo que tenemos más calidad de la que estamos demostrando, y tenemos que generar muchas más cosas en el campo, de medio campo hacia arriba, ¿no? Creo que la gente se tiene que tranquilizar, que la ansiedad no nos tiene que pesar, y que tenemos que sacar esa calidad y generar muchas más ocasiones. ¿Percibes esa ansiedad en la plantilla? Sí que se percibe, ¿no? Lógicamente hay jugadores que les ves entrenar y tienen una tranquilidad con el balón y hacen cosas que luego en los partidos no salen porque no tienen esa tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en nuestra mano está el darles esa confianza, esa tranquilidad, en eso estamos, y que, bueno, pues que hagan lo que saben hacer, que eso nos llevará a buen puerto. ¿Qué pasó la jornada anterior en Guernica? Bueno, ese sí que sí es un lunar en nuestra trayectoria. Yo creo que ese día es el día que peor hemos estado. Goleada 4-1, sí, es sangrante. Sí, bueno, el Guernica fue netamente superior, pero la goleada se produjo en los últimos minutos, donde bajamos los brazos, y eso sí que no puede ser. Eso sí que no va a volver a suceder, porque bueno, no se pueden bajar los brazos en 10 minutos finales, donde estábamos 2-1 y podíamos intentar buscar el empate al menos, ¿no? Y lo que hicimos fue, bueno, pues tirar el partido, bajar los brazos y dejar que el Guernica jugase a placer, ¿no? Lo que ahora mismo necesita el Portugalete, por lo que me cuentas, es una victoria que seguro que soltaría un poquito las piernas, los nervios, y precisamente aquí con tu vecino Igor Gordóvil tenéis un duelo casi a muerte, ¿no?, este domingo por la mañana en la Florida. Bueno, esto es fútbol, ¿no? Lo que sí es cierto es que es una victoria o un partido importante para los dos. Estamos tan solo 2 puntos un equipo del otro, y lógicamente pues es importante, ¿no? Pero hasta ahí queda muchísima liga, queda muchísimo tiempo para todo, y lo que hay que hacer es jugar bien, hacer las cosas bien, y eso siempre llevará pues, bueno, pues a los objetivos, ¿no? Igor, ¿qué te parece a ti el Portugalete de esta temporada, a la base del curso pasado? ¿Calidad hay y de sobra? Bueno, estos les hemos visto ya otros 5 partidos, bien fuera y bien en casa. Y a mí es un equipo que me gusta. Creo que tiene las cosas muy claras y que nos lo va a poner muy difícil. Es un campo donde están muy encima, donde aprietan, donde son muy intensos, donde no te dejan circular la pelota, donde tienen sobre todo referencias arriba donde nos hacen mucho daño, y va a ser un partido pues muy equilibrado, ¿no? Tú sí has estado allí en la Florida, en el banquillo, en tu etapa en el Elgoibar, me imagino. Sí. Es un campo donde se respira... Es un campo bonito donde se respira fútbol, donde, bueno, pues donde hay mucha intensidad, donde hay mucha pasión, donde hay mucha garra, donde hay mucha ilusión, 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 donde hay
los aficionados están muy encima y... Además literal, los tienes ahí de vecinos. Es un partido donde gusta jugar y donde motiva, ¿no? Motiva estar en la Florida y intentar hacer las cosas bien, ¿no? ¿A ti, Ezequiel, qué te parece esta Sociedad Deportiva Leioa? Pues me parece un buen equipo, ¿no? Con mucha calidad en todas sus líneas, que tiene velocidad en bandas, que tiene, bueno, pues la referencia arriba de Chaniz, que es un muy buen jugador y bueno, pues ya te digo, ¿no? Que para nosotros va a ser un partido complicado, en el cual intentaremos poner las cosas muy difíciles y a ver si somos capaces, sobre todo, ¿no? De ganar en casa, que yo creo que la gente se lo merece. Se trata de vuestra segunda temporada en la historia del club en Segunda División B, la primera fue hace una década, y sí que hay coincidencias a la hora de señalar que, claro, han pasado 10 años, pero los jugadores de la campaña 2005-2006 y los de la campaña actual, bueno, pues hay un salto cualitativo importante. Tú mismo me has apuntado que calidad hay de sobra y llama la atención, ¿no? Poder ver a ese grupo de jugadores en una zona baja de la clasificación. Bueno, pero es que calidad hay en todos los equipos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de ser mejor que los rivales, entonces yo creo que podemos hacerlo mejor, creo que necesitamos esa tranquilidad que nos va a llevar a escalar puestos, y creo que el trabajo está siendo bueno, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues que ya te digo que nos enfrentamos a rivales poderosos y en los cuales no puedes tener margen de error, porque bueno, pues en el momento en que te desconectas, pues te fulminan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, ya te digo, ¿no? Con el compromiso que hay en la plantilla, con cómo les ves trabajar, con la unión que hay entre todos, yo creo que va a salir adelante y creo que bueno, pues que con el permiso de Igor, a ver si es este domingo cuanto antes mejor, pero que hay que tener tranquilidad, que bueno, yo creo que hay miembros suficientes para sacarlo adelante. Igor, la Sociedad Deportiva Leioa es un equipo pues, que se ha tenido que reinventar, ya hemos hablado, ¿no?, largo y tendido del papel de David Movilla, 9 cursos en el equipo azulgrana, a ti te llega la oportunidad, mantenéis a una parte del bloque del curso pasado, pero también os encontréis en esa tesitura de que hay muchos más gallos en el corral, 7 equipos vizcaínos, seguramente fichajes que podíais pretender se lo lleva el vecino. ¿Cómo se maneja un poquito esa situación, igual partiendo de la base de que Guernica y Leioa pueden ser los últimos igual a la hora de poder elegir o a la hora de que sean el destino elegido por los futbolistas? Bueno, sí, nosotros es verdad que nos tenemos que reinventar, ¿no?, cada año, ¿no?, porque los jugadores que hacen buenas campañas, pues bueno, tienen equipos más apetecibles, ¿no? Entonces, bueno, pues este año pues se fueron 3 jugadores importantes que hacían el Vitoria y Rebaso, hacían el 60, 70, 80% de los goles, y luego de aquí, ¿no?, se fue, ¿no? Entonces, bueno, un año complicado, nos tocó porque teníamos que lidiar con muchos equipos con mayores presupuestos que los nuestros, pero bueno, yo creo que Leioa es una plaza importante para empezar a entrenar o a jugar en Segunda B. Creo que como he dicho antes, pues estoy encantado y me considero un privilegiado estar con gente tan, pues que tiene unos valores pues muy por encima de la media. Creo que te dejan trabajar, creo que es un sitio donde da gusto currar, da gusto trabajar, y bueno, pues creo que es un buen sitio, ¿no? Evidentemente, pues bueno, hay otros equipos que por nombre, por historial, por palmarés, pues tienen otro nombre, digamos, ¿no? Pero creo que somos un equipo humilde y donde la verdad es que, bueno, que da gusto trabajar y lo vamos a poner muy difícil. Nosotros, nuestra misión y nuestro objetivo es trabajar día a día. El partido más importante es el siguiente siempre, no nos centramos más que en semana a semana, en partido a partido, en el día a día, y con la plantilla que hemos hecho, que creo que estamos contentos, pues bueno, vamos a dar mucha guerra. Una pregunta para los dos. Bueno, me habéis afirmado que los vestuarios son una piña, pero bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol, que al final los que están arriba son los que deciden si las cosas no van bien, daros un toque, o los famosos ultimátums y demás. En ese sentido, ¿también os sentís arropados por vuestros directivos? Aquí mismo, Ezequiel. Pues sí, ¿no? La verdad es que yo ya estuve el año pasado en el Portugalete con plena confianza, y bueno, pues este año, pues en el principio también, ¿no? Nos han dejado trabajar, bueno, pues es una cosa, yo creo, de jugadores y de técnicos, y tenemos que sacarlo adelante, y ya te digo, ¿no?, que el único camino es el trabajo, en eso estamos y lo sabemos, ¿no? Y sabemos que tenemos margen de mejora y que podemos hacerlo, con lo cual, bueno, pues con la confianza de todos y la tranquilidad seguro que llega. Igor, lo que más bueno, nosotros
nos tenemos que ocupar de la semana a semana. Nosotros no podemos estar pensando en qué pensarán, qué dirán, qué harán. Las cosas llegan y si tiene que llegar, llegará, no pasa nada. O sea, nosotros estamos centrados en el trabajo, tenemos plena confianza en lo que estamos haciendo, tenemos muy buena armonía con el director deportivo, con el presidente, pero en este de fútbol todo puede suceder. Entonces, bueno, nosotros ni un segundo no tardamos en pensar en esas cosas, no creo que aportan nada más que negatividad, y nosotros lo que tenemos que estar es centrados y ocupados en lo que de verdad es el juego, ¿no? Y ser mejores en lo que estamos siendo en ese juego, y el 100% de mi tiempo está dedicado a eso. Bueno, os dejo respirar por este lado. Vamos con Chus y con el Sestao River y esa situación particular, digámoslo así, que está viviendo el club Sestao-Tarra. Desde hace 3 semanas, tanto tú como John González tomabais las riendas del equipo por la dimisión por motivos personales de Félix Arriugarte. Esos primeros días, tras la salida de Félix, ¿cuál es la labor principal que tiene que asumir una persona que se pone al frente de un equipo que seguramente estaba en shock? Bueno, pues lo que hicimos fue, lo primero, respetar la decisión de Félix y tirar para adelante, centrarnos ya, porque fue a 48 horas de un partido que jugábamos allí en Zubieta, y era centrarnos en el partido. No nos podíamos distraer en nada, era focalizarnos en el partido y prepararlo de la mejor manera posible. Ese partido ante el Sanse también supuso un pequeño mazazo en el minuto 93, un encuentro que teníais ganado, se empatan. Bueno, también me imagino que aquello hizo pupa dentro del vestuario, porque ya digo que la semana había sido complicada. Bueno, fue una pena de la manera que sucedió, que fue un último balón que lo defendimos muy mal, eso hay que decirlo, y se nos escaparon por los 2 puntos allí, una victoria, un empate en la última jugada. Pero bueno, son cosas del fútbol, cosas que pasan, que tenemos que aprender de ellas. Pero quizás me dolió más el partido del otro día, el de contra Morevieta, porque ahí sí que tuvimos opciones de materializar más goles y ahí no lo hicimos. Y eso que Pablo tiene pasado también verde y negro, ¿eh? Sí. Pero ahora se debe, claro, está claro. Sí. Vuestra primera victoria llegaba la semana pasada, lo vamos a recordar aquí, ante el Real Unión de Irún. Sí. No habíais ganado todavía en Las Llanas, y bueno, digamos que fue un triunfo balsámico. Sí, se vio un poquito en la reacción de los jugadores, de la alegría y de quitarse un peso de encima. Un partido complicado, difícil, contra un buen rival, un rival que tiene mucho juego, y la primera parte, bueno, el inicio fue igualado, tuvimos nuestras opciones, pero ya a mediada de la primera parte ya ellos cogieron la manija del balón y nos costaba salir, No tuvieron ellos grandes ocasiones, pero sí que llevaban el dominio del juego, y luego ya en la segunda parte ya en el vestuario hablamos que había que dar un paso adelante, jugar en su campo, apretarles y bueno, fue un poco lo que hicimos. Los jugadores lo entendieron muy bien, cómo había que plantear el partido, y así es. Y conseguimos el gol de Jito que nos valió 3 puntos importantes. Lo hablábamos con el Presi, con Ángel Castro, hace unos años, en 2011, me parece que fue, Alfonso Barasoain dimitía justo antes de la disputa de la primera jornada, llegaba Félix y con él llegabas tú también, y ahí había un problema, que era una plantilla que estaba hecha y os teníais que adaptar a lo que ya había. En este caso, tú conoces perfectamente porque has trabajado mano a mano con Félix, en ese sentido es una ventaja. Sí. Así es, en aquella situación era un poco empezar a trabajar con un grupo de jugadores que ya, bueno, una plantilla ya cerrada, nos tuvimos que adaptar rápidamente y bueno, pienso que hicimos una temporada bonita aquella y esperamos que esta pues sea igual o mejor, porque pienso que tenemos potencial para estar más arriba. Sí, ahora mismo el equipo está, digamos, más cerca de la zona de peligro que de los puestos de ascenso, pero por nombres, el Sestao River tiene un equipazo. Sí, por nombres y yo creo que también por juego. Por actitud y por juego. Sí, por juego. Hemos empatado 6 encuentros y muchos de esos empates se nos han escapado puntos. Y bueno, pues vamos a ver si esa faceta goleadora la mejoramos y conseguimos ya sumar ya de 3 en 3. El presidente Ángel Castro tenía claro desde el momento en el que Félix decidía no continuar que tú eras el hombre idóneo para asumir tal puesto. Me imagino que tú ni un minuto lo dudaste. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? No, bueno, ellos me plantearon que querían dar continuidad al trabajo que estábamos haciendo, que lo consideraban bueno para el equipo, y entonces pensaron que yo era la mejor opción para seguir dando continuidad al trabajo que estábamos haciendo. Y bueno, fue una situación un poco a nivel personal, un reto, y así me lo tomo, un reto con la máxima ilusión y la máxima motivación para
para ayudar al River a hacer una bonita campaña. ¿Es tu primera experiencia como técnico, como Sí, tal, en sí, esto del fútbol? Sí, sí. Yo también soy un afortunado del fútbol, llevo muchos años viviendo del fútbol, pero bueno, esta es la primera vez que me toca un poco dirigir junto con John lo que es el mando del equipo. Precisamente hablábamos de John en la presentación del programa. Sí. Bueno, pues John González también se encuentra ante una gran oportunidad porque se había fogueado como técnico lo que es en categorías regionales. Al Retuerto lo llevó desde la preferente hasta la tercera división. Es un hombre también de club porque fue futbolista del Sestao Sport. Y bueno, ¿cómo es el día a día con él? ¿Cómo es el trabajo con John? Bien, perfecto, ningún problema. Hablamos del entrenamiento. Bueno, es cierto que todavía estamos en un proceso de conocernos mutuamente, ¿no? Llevamos poco tiempo trabajando juntos, pero con buen ambiente y buena sintonía, y cuando los dos ya estamos dispuestos a remar y para ayudar al River no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, me imagino que esto se lo tendría que preguntar a él directamente, pero ¿dónde está la principal diferencia que puede resultar abismal de entrenar en categoría regional a hacerlo en segunda división B? Igual es más fácil conseguir material y referencias en la categoría de bronce Bueno, al final es cuestión de tener experiencia en los banquillos, y John la tiene de sobra. Al final, bueno, estaba en una categoría inferior, pero su validez y su formación, no cabe duda que nos va a ayudar muchísimo a mí y a los jugadores. Bueno, vuestro próximo partido es en Canarias, ante el Mensajero de La Palma, al que ya hemos diseccionado aquí. Hemos coincidido en el que es un equipo con calidad, que tal vez podía flojear un poquito en el balón parado, pero parece que están mejorando en esa faceta. Bueno, lo peor me imagino que adaptarse a ese terreno de juego del Silvestre Carrillo. Allí, no sé si te acordarás, el Sestao Sport jugó una fase de ascenso del año que ascendieron además a segunda división. Nada, pues un campo artificial de vieja generación. O sea, moqueta pura y dura. Sí, un poco más moqueta pura y dura. Y bueno, nos tenemos que adaptar al campo, pero como todos los equipos, o sea, el campo no es ninguna excusa. Hay que imponer nuestro juego e intentar sacar, como sea, los 3 puntos allí. Bueno, decíamos que el Sestao se quitaba un peso de encima hace 2 semanas ante el Real Unión. Os clavabais otra vez la espina con el Amorebieta. ¿De nuevo el equipo tiene ese pozo de necesidad este fin de semana o tú no percibes esa sensación? Bueno, necesidad hay cada fin de semana, pero tengo que decir que llevamos ya 10 jornadas y el inicio ya, yo lo considero ya como que ha pasado ya. Ya estamos en mitad de la primera vuelta, hay tiempo, pero hay que reaccionar ya. A nivel de puntos hay que empezar a sumar. Y allí vamos, con toda ilusión para sacar los 3 puntos, por supuesto. Ángel Viadero dejó huella en el Sestao River. Digamos que ahora se ha iniciado un nuevo proyecto. La Junta Directiva, digamos que es línea continuista porque son parte de los que ya estaban anteriormente. Y la afición verde y negra pues soñó en la primera temporada de Ángel Viadero, quedando campeones contra todo pronóstico, quedándose a un gol de ascender ante el Albacete. Digamos que el curso pasado pues fue de transición, no estuvo a la altura de las expectativas, pero bueno, el Sestao River todos sabemos lo que representa no solo para la margen izquierda, sino para todo el fútbol vizcaíno. ¿También asumís esa responsabilidad de que el Sestao River es un equipo que algún día debería volver a ese puesto que perdió en la categoría de plata pues hace ya 20 años? Sí, ojalá lo consiga, ojalá lo consiga, y pienso sí que el Sestao es un club, una referencia en el fútbol vizcaíno. Y esperemos que, bueno, pues que sea pronto, Y el Amorebieta, Pablo, es como, bueno, ya no un recién llegado, porque se ha consagrado en el fútbol de bronce, en la segunda división B, pero sí que se está convirtiendo un poquito la alternativa a los equipos que todos ya conocíamos, ¿no? Bueno, ese Toledo, ese Guadalajara, el Baracaldo, el propio Sestao River, lo queréis o no, el Amorebieta aparece ahí en las quinielas. Sí, bueno, es un equipo que lleva años trabajando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues tercera... Llevaba ya muchos años que jugaba playoffs. Yo creo que era el decano, ¿no?, de la tercera división, era el equipo que más temporadas acumulaba, ¿no? Puede ser, pero bueno, que casi todos los años hacía playoff y bueno, al final subieron un año y bueno, y yo creo que ya tenían un trabajo hecho de atrás y bueno, pues ahora lo están llevando a cabo en segunda B y la verdad que lo están haciendo bien. ¿Podemos hablar en líneas generales de un equipo más veterano? Bueno, tenemos una mezcla de todo. Sí que es cierto que hay gente pues veterana, pero bueno, tenemos también gente joven que viene pegando fuerte y bueno, y a Carlos es un entrenador que le gusta mucho la gente joven y dar alternativas a la gente que viene de los filiales, ¿no? Lo comentábamos con Miquel Méndez la semana pasada. Carlos Docando es un debutante en segunda división B en los banquillos, al igual que tú. ¿Os ha pesado un poquito esa
esa responsabilidad? ¿O visto lo visto parece que no hay tanta diferencia de dirigir a un tercera a un segunda B? No, bueno, al final todas las categorías tienen algún plus, ¿no? Sobre todo si vas subiendo para arriba, pues siempre tiene alguna cosilla, pero normalmente yo creo que es parecido, ¿eh? Lo único es que te encuentras jugadores con más calidad, evidentemente, y bueno, y te enfrentas a equipos que evidentemente tienen jugadores que tienen muchísima calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que saber jugar con esas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos encantados. Para nosotros también, como ha dicho Igor antes, somos unos privilegiados, ir subiendo de categorías y bueno, entrenar a equipos de segunda B de aquí de Vizcaya, pues súper contentos. Una pregunta para los cuatro. ¿Cómo estáis viendo esta segunda división B, este grupo segundo, con 9 equipos vascos y con mucho candidato a estar en los puestos altos de la clasificación? Por seguir un orden, Igor. Vamos a ir aquí en... Bueno, yo creo que hay muchísima igualdad, ¿no? Hay muchísima igualdad, los partidos se decantan a un lado u otro por pequeñas milésimas de segundo. Hay muchísima igualdad, los equipos están tácticamente muy bien puestos, resultados cortos, yo creo que hay muchísima igualdad y el último te puede ganar tranquilamente, el primero puede perder contra el sexto puede ganar perder contra el último, hay muchísima igualdad, ¿no? O sea, creo que los equipos... la diferencia son la calidad, ¿no? La calidad sobre todo de medio campo arriba, ¿no? Creo que ahí es donde marcan las diferencias los buenos equipos y hay que estar, hay que pelear. Ezequiel. Sí, yo creo que lo ha definido muy bien, ¿no? Que hay una igualdad terrible, ¿no? Y que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que trabajas 90 minutos muy intenso y casi perfecto y bueno, pues en ese minuto que no estás atento, pues te fulminan, ¿no? Y bueno, pues es lo que tienen las categorías, ¿no? Cada vez que las categorías están por algo y siempre hay más calidad cada vez que subes de categoría. La verdad que, bueno, para mí está siendo un reto apasionante y muy bonito y que cada partido pues sea tan complicado, ¿no? El tener que buscar las soluciones, el tener que, bueno, pues que intentar ayudar a los jugadores en eso, en ofrecérselas y en que sepan llevarlas a cabo, ¿no? La verdad que bueno, pues que estoy encantado y me está gustando mucho. Lo peor los viajes, ¿no? Que igual ya habías olvidado de tu época de jugador. Bueno, pues sí, la verdad es que este año nos toca viajar mucho, pero bueno, también, bueno, por otro lado también es bonito, ¿no? La convivencia con los jugadores, bueno, pues la verdad que a mí en ese sentido me gusta. De vuestro caso, por ejemplo, tuvisteis un partido de Copa en Socuéllamos, sí. 3 días después tenías que volver a Castilla-La Mancha, a Toledo, sí, bueno, aquello también fue sí. un cúmulo de despropósitos sí. federativos en este caso por aquel sorteo de que, sí, bueno, vaya proximidad de mis narices. Esa semana fue, la verdad que fue una semana larga, ¿no? Demasiado viaje que nos influyó en todo, ¿no? Porque el viaje a Socuéllamos tuvimos que hacerlo en el día, salimos a las 7 de la mañana de la Florida y regresamos a las 6 de la mañana del día siguiente. No olvidemos que está a casi 700 kilómetros, está en la provincia de Ciudad Real. Sí. Y bueno, y el sábado, eso regresamos un jueves y el sábado por la mañana había que embarcarse para ir para Toledo. Bueno, la verdad que son anécdotas, ¿no? Que bueno, en ese caso no nos salió bien ninguno de los dos partidos, pero bueno, pues ya te digo que todo se aprende. Salvo el viaje a Canarias en avión, Chus, me parece que también vosotros más de lo mismo con el tema de los viajes y esas cosas. Sí, así es. Cuando toca viajar, pues bueno, se viaja y no queda otra. ¿Viajes directos a La Palma este fin de semana o tenéis que hacer algún transporte? No, viajamos directo y bueno, la vuelta por Madrid. Bueno, más o menos liviano, vamos a liviano, decirlo así. Sí, bueno. ¿Cómo ves tú la categoría? Bueno, pues comparto un poco la opinión de mis compañeros. Un grupo muy igualado. Yo creo que es una de las más fuertes. Donde ganar es muy difícil, quitando Baracaldo, Castilla, que han cogido dinámica de encontrar puerta y sacar los puntos. Los partidos son muy igualados. Y bueno, pequeños detalles son los que deciden pues ganar o perder. ¿Y tú, Pablo? Es que he andado con la palabra. Es así. Yo los partidos que he visto hay muchísima igualdad. O sea, son partidos muy disputados. Lo que pasa que es lo que venimos diciendo siempre, que cuando hay un jugador que destaca sobre el resto, que tiene esa calidad y ese plus que te puede ganar partidos, entre comillas, pues lo hace, ¿no? Pero normalmente en juego siempre hay una igualdad tremenda en lo que es en los 90 minutos. Lo que yo creo que ha cambiado en lo que son los equipos rivales y sobre todo los que son fuera del País Vasco es la concepción de nuestros equipos, ¿no? Siempre tenían esa costumbre de calificarlos, bueno, los rocosos equipos vascos, el pelotazo, que a ver, rocosos siguen siendo, fuertes siguen siendo, pero creo que cada vez se apuesta por
por un fútbol más elaborado. Hay jugadores muy creativos también por estos lares y yo creo que se están sorprendiendo. De hecho, yo creo que hay equipos de Castilla-La Mancha que no querían ni siquiera emparejarse con los vascos por la calidad que ellos atesoraban. También hemos hablado las últimas semanas de los efectos de la crisis, de que muchos futbolistas han optado por venirse al norte porque abajo, lo que es en el Levante, en Andalucía, ya no se paga el día. Y ahora digamos que hay mucha pólvora en nuestros clubes. Eso también es un halago, ¿no?, para que el fútbol vizcaíno se esté convirtiendo en un referente después de ser durante muchos años, y ya sé que me repito mucho todas las semanas, pero durante muchos años el fútbol vizcaíno era un poco el pupas de las fases de ascenso, salvo alguna excepción. A día de hoy, bueno, pues la muestra son los 7 vizcaínos que tenemos este curso en la categoría. No, yo por mi parte, yo creo que, bueno, pues que el fútbol de aquí, la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Los equipos siguen siendo sólidos, siguen siendo rocosos, y sí es cierto que lo bonito es que el equipo sea completo, ¿no? Que sepa jugar a todo. En ese caso, yo creo que la mayoría de los equipos de aquí dominamos todos los estilos, ¿no? Dominamos el juego directo, intentamos también ser combinativos y aprovechar los jugadores de calidad que tenemos, y en ese sentido yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y que, bueno, pues que da gusto ver a los equipos. Bueno, ya que estamos hablando contigo, Ezequiel, siempre me gusta recordar un poquito la trayectoria de los invitados. En tu caso, fue este futbolista, bueno, formado en el Racing de Santander, ¿no? Estuviste en el Noja, sí. En segunda división llegaste a debutar con el Logroñés, ¿no? Sí, con el verdadero Logroñés, sí, con el Club Deportivo Logroñés. Los últimos años de Logroñés, estaba de entrenador Marco Antonio Boronat, y Zubillaga estaba director deportivo, que está ahora en el Alavés. Y bueno, pues sí, luego estuve en segunda vez, estuve en Orense, en la Ponferradina, y sobre todo ha sido la gimnástica de Torrelavega donde acumulaste el mayor número de temporadas y, por ejemplo, eliminaste al Athletic en aquella Copa que estaba Valverde de técnico de los rojiblancos en primera ronda, disteis ahí la campanada y luego se eliminó el Deportivo de La Coruña de Víctor Sánchez del Amo, de Amavisca, estaría Diego Tristán también. Con Irureta de entrenador. El Superdepor versión 2.0 de aquel. Sí, la verdad que bueno, pues fueron partidos bonitos, y bueno, cuando aquello la Copa del Rey yo creo que era más bonita porque era un partido en campo del rival inferior de categoría. Cayeron muchos grandes. Claro. Supongo que por eso la cambiaron. Y la verdad es que era muy bonito porque bueno, además enseguida te tocaba un equipo de primera división. Yo creo que pasabas 2 rondas y ya te tocaba. Bueno, pues la verdad que estaba muy bonita de aquellas de la Copa del Rey. Tú eras central, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, central, duro. sí, bueno, pues la verdad es que desde pequeño jugué de central, bueno, pues alguna vez alternabas con el mediocentro y demás, pero bueno, siempre central, sí. Bueno, lo hablábamos antes con Pablo, no llegaste a coincidir con Carlos Docando, que fue jugador de la gimnástica Torrelavega, pero por muy poquito. Nos conocíamos, pero justo cuando él marchó de la gimnástica llegué yo, sí. Porque con Carlos Terrazas estuvieron a punto de subir a segunda división, se quedaron a un gol, me parece. Hicieron una temporada terrible, a un gol, sí. Con el Orense, no, subió el Jaén. Ellos en casa ganaban 3-1 al Gramenet. Si hubiesen ganado 4-1, hubiesen ascendido. Hicieron una temporada terrible con Terrazas. Había muchos jugadores de aquí de País Vasco. Estaba Docando, estaba Bastida, Armendari, Vilaurrázaga, Piña. Había muchos jugadores de aquí, la verdad que tenían un equipo, quedaron primeros del grupo. Luego estaba Chile, que las metía. Y estaba Chile, que metía 30 más de 30 goles por partido, y eso era pues definitivo. En el viejo Malecón, además, que era un campo con encantos muy bonito, el actual, donde te iniciaste como entrenador, además. A mí, sinceramente, me gustaba más el viejo. Sí, a mí me gustaba mucho el viejo, la verdad que además se ponía hasta arriba de gente, el campo. Pues bueno, eran partidos de barro, ¿no? Partidos pues de mucha fuerza, partidos bonitos, la verdad. Ahora, bueno, pues es un estadio muy coqueto, muy parecido a la Sesarre, muy parecido. Pero bueno, pues por desgracia allí, bueno, pues la crisis económica ha afectado mucho y no corren buenos tiempos, ¿no? Y bueno, pues el campo está bastante vacío y demás, y bueno, es una pena, ¿no? Porque es un club histórico que se merece estar más arriba y que seguramente vuelva a estar más arriba. Vamos a viajar en la máquina del tiempo para ver a Pablo Zuluaga en acción junto a otros tantos vestidos de amarillo y negro. Me decía Ezequiel que a él le gustaba más el antiguo Malecón. ¿A ti te gustaba más el antiguo La Sesarre? Por supuesto, a mí el antiguo La Sesarre era un, no sé, cómo decirte, era el templo de los dioses. Joder, la verdad que yo estuve 4 años en el Baracaldo y
y estuve muy muy contento, la verdad, estuve muy a gusto. Y luego, bueno, pues me marché fuera, pero la verdad que era un campo que me gustaba muchísimo. Esto es la temporada 92-93, tú te marchaste en el 94, ¿puede ser? Sí, 94. Marché. ¿Recuerdas alguno de los compañeros que tuviste en esos años? Sí, muchos. Eso es Basoselay, ese es el antiguo campo de... Recuerdo, mira, este sí lo recuerdo. Este partido creo que fue 2-4 o algo así, más o menos, no recuerdo bien el resultado. Esto sí que era fútbol de barro, 100%, ¿eh? Sí, era... Vamos, tela. En ese partido estaba delantero Carlos Laseras, me parece que era. Después director deportivo del Mirandés. Del Mirandés, sí. En el banquillo, Alfonso Barasoain. En el banquillo estaría Alfonso, sí, seguramente Alfonso. Y antes estuvo Amorror, tú... Yo no coincidí con Amorror, yo coincidí con este que estuvo en el Eibar, ¿cómo se llama este? A ver si no me sale el nombre ahora. Luego vino Barasoain, sí. Y luego ya Ricardo Moreno. Ricardo Moreno, eso es. ¿Y con cuál es el compañero, los compañeros con los que guardas mejor relación de aquella época? Ahora mismo más relación con Carlos, claro, que fuisteis compañeros. Y luego pues me suelo encontrar con gente, pues con Carlos Laseras, me suelo encontrar en los campos de fútbol, pues no sé, muchos. Castilla, que fue portero, Aitor Iru. Sí, señor. Sí, unos cuantos ahí. ¿Quién se conserva mejor de todos? Aitor está muy bien. Aitor está en pleno rendimiento ahí en el primer equipo del Atleti, pues bueno, ya sabes, eso al final. Pero bien. Hombre, sí te encuentras sorpresas, de gente que igual hace tiempo que no le ves, y la verdad que luego les ves y dices, bueno, hombre, yo también habré cambiado, evidentemente. Es Iñaki Moreno, el hijo de Ricardo. Sí, señor. Está en Barcelona ahora. Coincidí con él cuando jugamos la fase de ascenso en Barcelona con el Sestao. Sí, nos con vino la a ver, montañesa. con la montañesa, y nos vino a ver. Y bueno, ahí... Joder, es que fíjate cómo está el campo. Sí, es que eran otros tiempos, ¿verdad? O sea, cada domingo uno de los fondos era un hervidero. La gente pisaba ahí la tribuna y hacía un ruido, parecía que se iba a caer. Sí, la tribuna que era de madera. De madera, y sonaba aquello como... Pero era otro, no sé, otra cosa. ¿Tú jugaste en ese antiguo campo también, en contra, sí. La verdad que daba gusto ir allí. Sabías que ibas a... Eran casi derbis. Sabías que ibas a la guerra, sabías que ibas a sufrir mucho allí, y la verdad que solían tener además equipazos y bueno, pues... pero era bonito. Además, bueno, era una segunda B diferente porque sí que se hacía por más criterios de proximidad, al menos lo que era el grupo segundo, siempre solía ser el segundo, era Cantabria, Castilla-León, lo de arriba, además, Zaragoza, sí, la parte norte. Eso dividían, las comunidades las dividían y bueno, pues era la parte, pues eso, Burgos... igual a veces, yo me acuerdo ya que metieron con Calzador Alconquense un poquito más adelante. Hubo un año que nos tocó con los catalanes también. Sí. San Andreu, sí, es cierto. Bueno, no sé si era también en los primeros 90, sí. Manlleu, todos estos. Sí, la Mollerusa y todo eso. Sí, Mollerusa, eso sí. Eso un año sí que nos tocó. Bueno, con Barasoain estábamos. Me he centrado en vuestra figura, pero igual Igor Gordóbel y Chus Pinedo también tienen un pasado como jugadores, aunque no es estas esferas. ¿Qué me podéis decir al respecto? No, yo llevaba mucho tiempo jugando, llegué hasta tercera división, estuve en segunda B en la Rueda de Vitoria también, y poco más. Luego estuve en las selecciones de Guipúzcoa, pues, en infantil, cadete, hasta juveniles. Fuimos subcampeones de España y poco más. En la Real de Vitoria, que hace más de una década. Con Cándido Arroyo estaba. Cándido Arroyo, sí señor. Yo me acuerdo cuando quedó campeón con... Pero bueno, yo solía estar, yo hacía en el equipo de abajo, pero entrenaba con ellos y bueno, pues, poco más, no tengo currículum. ¿Y tú, Chus? No, poquito menos que vos. No, poco recorrido he tenido. Yo dejé el fútbol pues, con 20, 21 años. Sí, me fui a hacer la carrera a Vitoria y ahí ya, pues bueno. Bueno, pues con este viaje en el tiempo ya ponemos punto y final a este nuevo capítulo. ¿A qué nos espera ver la sorpresa? No, para nada. Es que no. Para nada. Pues buscaremos más para las próximas semanas. Bueno, pues dentro de 7 días, más fútbol vizcaíno aquí en Nuestro Fútbol. Y ya saben que todo el deporte de lunes a viernes a las 3 menos cuarto y a las 8:30 en Tele7. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Agur.